Juan Sheput. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días, Emma. Es un placer conversar contigo nuevamente. Danos un poco de tranquilidad y paz espiritual, por favor, para este fin de semana, ya que el martes viene la mano con la presentación del gabinete y no le va a ir bien, creo, por lo que estoy recogiendo, ¿no? Ahora, hay un grupo de Acción Popular que es una caja de sorpresas increíble, ¿no? Entonces, de repente ellos van a voltear la... ¿Cómo ves eso, esa presentación? Sí, tranquilidad entendemos, porque primen las instituciones y la Constitución para que de esa manera el Perú se pueda desarrollar mejor. Yo creo que el Congreso ha dado señales positivas el día de ayer y que podrían proyectarse hasta el día martes y de esa manera tener un comportamiento digno del Congreso. ¿Qué ha pasado ayer? Acusaciones constitucionales contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, han sido aceptadas, adelante, cosa que no se esperaba el gobierno. Y luego una maniobra de reconsideración para que la denuncia constitucional por traición a la patria no prospere, también fue rechazada. Eso demuestra de que la oposición parlamentaria, cuando lo desea, cuando quiere, cuando realmente tiene decisión política, puede tener una votación consistente. Ahora, el tema el día martes es la confianza. Sí. ¿Qué esfuerzo ha hecho el gobierno, estimado Chema? Para merecerla. Para merecerla, cuando las bancadas le han dicho saque usted a este ministro, a este ministro, a este ministro, y nosotros le otorgamos la confianza. No ha hecho ninguno. Sigue el ministro Condori, sigue el ministro de Energía y Minas, el señor Silva ha sido reemplazado por una suerte de clon, ¿no? Porque el reemplazante, el señor Bustamante, es una persona que es de absoluta confianza del presidente y también es de Chota. Entonces, no da señales para poder tener una suerte de reconciliación política. Entonces, si las bancadas cumplen con lo ofrecido, es decir, no daremos la confianza a un gabinete con estos señores, pues podríamos tener ya el día martes en la noche un quinto gabinete, lo cual demostraría que el señor Pedro Castillo sigue sin rumbo. Ahora, esto último que estaba comentando es lo de la comisión que lo quiere interrogar, ¿no? Y su secretario general, no sé cómo se llama ese cargo, el señor Meder algo, ha mandado una carta insólita para mí, diciendo que manden su pliego interrogatorio. Y que el presidente lo va a responder de acuerdo a la línea de transparencia y responsabilidad, no sé qué, que ha venido manifestando. Ahora la entrevistaba a Patricia Juárez y le digo, ¿te puedo entrevistar así o tengo que mandarte por escrito las preguntas? ¿A dónde estamos llegando? A eso es lo que quería señalar. Mira, hay varias señales de desprecio al Parlamento. Yo he tenido la oportunidad de ser testigo de cómo ministros complicados han enfrentado la censura y los presidentes, en este caso Toledo, Kuczynski, no se atrevían a aceptar la renuncia en medio de un debate parlamentario donde ya se está discutiendo la censura. Sí, porque eso es una muestra de despreciar al Congreso, ustedes discutan, ¿no? Y entonces, lo que sucedió con Juan Silva, cuando ya se estaba desarrollando la moción de censura, es una muestra pues de que al presidente le importa un comino lo que sucede en el Parlamento. Y lo lamentable de parte del Congreso es no haber insistido en la censura, sino haber cortado el debate. Ellos han debido seguir adelante e ir hasta el final con la censura, porque el señor tenía que irse censurado mientras no salga la resolución en el peruano y no como motivo de una renuncia. Entonces, el presidente de la República, cuando dice quiero responder por escrito, se diferencia sustantivamente de todos los presidentes de este siglo que han enfrentado comisiones de investigación. Desde Toledo hasta Alan García, Ollantumala, el propio Pedro Pablo Kuczynski, todos han asistido porque un presidente necesita mostrar temple, necesita transmitir a la opinión pública la seguridad de que su verdad es comprobable, necesita darle tranquilidad, como decías al inicio de esta conversación, y el señor Pedro Castillo quiere un pliego con el cual va a tener la oportunidad y la ventaja de poner lo que él quiere, lo que digan sus abogados, y los parlamentarios no van a poder hacer repreguntas, que es la sustancia del interrogatorio. Es esa. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu lenguaje corporal? Mira, ahora yo entiendo que si me preguntan, señor presidente, ¿podría usted aplicar su plan de carreteras? Sí, te lo voy a dar por escrito, ¿no? Claro. O una cosa que tiene que ver con las coimas que se dicen que se han estado repartiendo. ¿Cómo es posible que se haga una carretera en Chota donde se va a pasar de 9 a 15 vehículos al día en un gasto de 40 millones de soles que no tiene ninguna
justificación. Comisión de la patada. Pues, así es, entonces esas cosas tendrá que explicar, como tendrá que explicar su relación con el señor Pacheco, como tendrá que explicar su relación con la señora Karenin López, de la cual primero dijo no la conocía y luego que sí la conocía, haciendo el ridículo internacional, pues lo dice en la misma entrevista con el periodista del Rincón. Del Rincón. Y así sucesivamente. Ayer con Paredes, con Carlos Paredes, estábamos haciendo el paralelo entre Matilde Pinchi y Karen López. Hay muchas similitudes. Hay muchas similitudes. Entonces, al final, hombre, alguien siempre habla. O sea, por más cosas que tú quieras hablar, y parece que Castillo no es tan cuidadoso, digamos. Alguien siempre termina hablando, ¿no? Y esto te lleva por el despeñadero en el que creo que ya estamos, salvo que algunas bancadas muestren un comportamiento tan extraño como esto de los niños de Acción Popular. ¿Qué pasa con Acción Popular, Juan? ¿Me quieres explicar, por favor? Es triste, ¿eh? Lo que está pasando con Acción Popular es una demostración que las facciones existentes no han sabido dirimir sus diferencias y las han llevado a un comportamiento completamente distinto de la Acción Popular que conocemos. Ver, por ejemplo, que líderes de la categoría de Víctor Andrés García Belaúnde son ninguneados por esas personas que nadie conoce, es realmente increíble. O el mismo Raúl Díez Canseco, ¿no? Que con la mejor de las voluntades han intentado unirlos y salen personajes periféricos o que se jactan de manejar la parte operativa del partido, como Mesías Guevara o Johnny Lescano, y con gran atrevimiento se atreven a cuestionar a los líderes que solamente están buscando orden en la bancada. Sí, pues como el caso de Vitocho, ¿no? Y otros. Oye, ¿qué requisitos se están exigiendo ahora para ingresar a un partido político? Me da la impresión de que abren la puerta y el que llega primero se apunta nomás. Lo que sucede es que no hay reforma política en el Perú que haya sido consistente y que ve el drama de lo que significa ser un partido político hoy. Se está dando mucha preferencia a los aspectos administrativos. Es una reforma burócrata y no a los aspectos que tienen que ver con conocimiento del Perú, visión de país, ideología, que son la verdadera amalgama en cualquier partido político. Lo que a mí me ha unido a mis compañeros en otras oportunidades es la misma visión de país y cómo llegamos a esa visión de país. Pero ahora te dicen militantes, sedes, ¿no? Estatuto. Todos aspectos burocráticos. ¿No? Y el aspecto que debería centrarse, la ideología, el plan de país, el régimen al cual aspira, etcétera, etcétera, y de qué manera piensa llegar a esa visión, se deja de lado. Por ejemplo, estos niños, no, el otro día hablé con uno supuesto niño, le dije, ¿usted es niño o no es niño? No, me dijo que no. Bueno, ¿qué me va a decir? Pero me faltó preguntarle, ¿qué libro de FDT has leído? ¿Tú has leído, por ejemplo, los párrafos de FDT, La conquista del Perú por los peruanos? Así es. El pueblo lo hizo. Ese tipo de cosas. ¿Qué conocimiento histórico tienes? Me da la impresión de que ninguno, y que además no se los exige. A Víctor Andrés Belaúnde. Yo hace poco leí un libro que me regaló Domingo García Belaúnde, que se llama Tiempo de Crisis, de Víctor Andrés Belaúnde, y era impresionante la descripción que hacía de nuestro deterioro institucional. Sí. O sea, absolutamente comparable a lo que nos pasa hoy. Sí. Bueno, habiendo tenido Acción Popular a gente como Paco Miro Quesada, claro. Don Francisco Miro Quesada, el papá de Paco. El papá de Paco. Francisco Miro Quesada Cantuares. El ministro de Educación Cueto. El ministro de Educación Cueto. Por favor, el papá mismo de este gran escritor Fernando Belaúnde, Valentín Paniagua, que llegue a este nivel en el cual traicionan a sus propios correligionarios. A mí me pareció increíble que ellos cuestionen a María del Carmen Alba, que es una militante desde la juventud de Acción Popular, o que cuestionen la presidencia de Manuel Merino. Sí, eso es increíble. Que un señor como el señor Martínez salga a decir no va a ser otra Merino, ¿no? ¿Para qué van a conversar ustedes tanto con el presidente y con los ministros? No, es que no queremos otro Merino. ¡Qué horror! Así es. Entonces, esa es Acción Popular. Esa es la Acción Popular que yo creo que hay una obligación de parte de las personas más representativas de allí, como Vitocho, Raúl Díez Canseco, el mismo del mundo del Ávila. Yo hice mal porque dije, Acción Popular es el único partido que tiene 3 presidentes, no 4 presidentes, porque Merino fue presidente también. Así es, por supuesto. 4 presidentes ha tenido, es el único partido que ha tenido más presidentes de la República. Porque son 2 de Belaúnde, Merino y Paniagua. Y Paniagua, por supuesto. Este partido no tiene un mínimo de exigencia para ver a quién recluta, quién se inscribe. Lo que pasa es que la vocación por el logo y los partidos que están dispuestos a traer personas con tal de ganar
al final son las que generan este gran problema que hay en el país de partidos completamente desestructurados, ¿no? Nadie gana batallas con generales ajenos. Hay partidos que se jactan de tener 200, 300 alcaldes y ninguno obedece a los lineamientos del partido. Hay bancadas, y eso no es exclusivo de Acción Popular, pues yo escuché con bastante pena en el periodo 2006-2011, cuando Lourdes Flores da un consejo a la bancada del PPC le respondieron, y por caridad no digo el nombre, del PPC le respondieron los congresistas, lo que pasa es que Lourdes no está en la bancada, ¿no? Y está completamente ajena a las decisiones que tomemos. Claro, sí. Cuando las bancadas no es realista, son la expresión política de los partidos, son el brazo político de las decisiones partidarias, y hoy día las bancadas, desde el momento que son congresistas, se sienten al margen. Y lo peor es que en el Perú felicitamos la disidencia o los votos singulares. Sí. No entendemos lo que es la política. En APP pueden haber dos personas destacadas que dicen yo voy a votar en un sentido y la bancada en el otro. Eso sería inaceptable en un parlamento británico, norteamericano o colombiano, donde la bancada de Álvaro Uribe se caracteriza porque, por ejemplo, y esto yo lo escuché en seminarios internacionales, ¿eh? La solidez del partido de Álvaro Uribe radica en que todos votan igual, todos aplauden igual, todos tienen el mismo, o sea, no hay generales, todos son soldados, ¿no? Y acá, el que vota distinto, en base a sus principios o lo que sea, se le alaba, ¿no? Votó de manera singular. Y cuando eso está desarticulando a los partidos, pues ni siquiera hacen una discusión política interna. Lo otro es el pragmatismo. En los casos de las ideologías, en realidad, sus resultados han sido nefastos. Yo lo veo así. Tenemos partidos que son pequeñas empresas, son comités de no sé qué, grupos de amigos, esto, qué sé yo. Bueno, la Acción Popular se decía toda la vida que era una federación independiente. De independientes. Claro, ahora esto ha llegado ya al paroxismo total. Si no me equivoco, se lo dijo Tausen. Tausen lo dijo, sí, Andrés Tausen. Claro, hablando de partidos ideológicos que se extrañan en este momento. Entonces, esta cosa del ocaso de las ideologías en realidad no ha sido un buen negocio. Así es, no ha sido un buen porque negocio. Como te decía hace un instante, las ideologías y las formas de entender y ver a un país es una manera que genera una amalgama, una solidez en la discusión partidaria, pues al final son los matices los que se discuten, pero en el fondo tú deseas llegar a una suerte de Perú común, ¿no? Y ahora ni siquiera leen historia del Perú, mi querido Chema. O sea, yo he hablado con parlamentarios actuales que no entienden, la verdad, nuestra historia. Y a mí, una vez lo escribí esto, a mí me quedó en el cerebro cuando yo estaba en el Foro Democrático lo que me dijo don Manuel Moreira, en una oportunidad que me citó para ver que había sido presidente del BCR, senador, y lamentablemente... del SODE. Del SODE. Con Silva Arruete. Ajá, con Javier Silva, otra gran personalidad. Manuel Moreira me dijo algo que ya me había dicho antes Tito Borea, ¿no? Alberto Borea. Tú no puedes hacer política si no conoces al Perú. Claro. Y conocer al Perú es conocer su historia. Si no conoces la historia del Perú y no conoces su territorio, de ninguna manera lo vas a amar y no vas a hacer política. Y eso se me quedó impregnado. Hablando de Moreira, él pertenece a una generación de una precocidad notable, en la cual también estuvo, tú eres mucho más joven, Silva Arruete. Así es. A los 29 años. Y Paniagua a los 29 también. En el primer gobierno de FDT. Así es. Pero mira, la alianza APDC. Esa es la calidad política de Fernando Belaúnde, de dejar una generación, o sea, la construcción de un capital humano para los próximos años. Pero no solo eso hizo Fernando Belaúnde, la famosa aplanadora del BCR, Richard Webb, Manuel Moreira y Pedro Pablo Kuczynski. Claro, jovencísimos. Así es. Entonces, o sea, Richard Webb con 28, 29 años ya estaban al frente del BCR, el trío, y Carlos Rodríguez Pastor, si no me equivoco. Sí, la cosa, y Carlos también, o sea, jovencísimos en el BCR y dieron, y por eso es que la gente dice, están metidos mucho tiempo en política. Lo que pasa es que empezaron a los 28, 29 años y tuvieron gran dimensión, y eso fue don Fernando Belaúnde. Además, estar metido mucho tiempo en política no es un defecto. Otra cosa es que por amaño te repitas en un cargo. Esa es otra cosa. Así es. Pero eso no es problema de la duración, es problema del amaño. Pero sin embargo, ¿qué vemos ahora, no? Un presidente que tiene que raspar la olla, que no puede acudir a su propio partido, que no hay cuadros partidarios, y vemos el descontrol existente, ¿no?
Y sin embargo, esa generación, no solamente allí, mira cuando irrumpe Alan García con sus 35 años y gana la presidencia a los 36, ya ejerce con 36 años, barre toda una generación, sí. La generación de los cincuentones, donde estaba Javier Vallerriestra, los Chirino Soto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y barre con ellos y con la generación precedente. O sea, barre con dos generaciones y sube una generación que hasta ahora tiene presencia. La de Mauricio Müller, Jorge del Castillo. O sea, esos movimientos generacionales ya no se dan en el Perú y eso demuestra que no tenemos élites. Sí, o sea, bautizan como generación del Bicentenario algo que no hay. No, totalmente que no hay. Una cosa completamente menor. Comparada con la generación del Centenario. Es una frase, son ¿no? frases. O la generación del 900. Hemos dejado la ideología para abrazar la fraseología. Hay más frases con mal idioma. No, mira, y otra con cosa. Mal castellano. Pero, en los años 20, en los años 30, Mariátegui y Haya de la Torre tenían dimensión continental siendo súper jóvenes. Muy jóvenes. Muy jóvenes. Y no había internet ni cosa por el estilo, y sin embargo participaron activamente en la reforma universitaria de la década entre el 15 y el 19, el movimiento de Córdoba. Tenían escritos que eran admirados en América Latina. Y hoy día, ¿cuál es la producción intelectual de nuestros jóvenes? Aparte de tuitear o de insultar en las redes. Nada más. Oye, ¿no? Estamos en el mundo. Honorio Delgado, uno de los fundadores de la psiquiatría peruana, iba de vez en cuando a la casa de Mariátegui, que ya estaba en silla de ruedas, que queda acá pues en el Girón Washington. En Girón Washington, claro. Y dicen que era un chiquillo, había un montón de que iban a escuchar lo que decía Mariátegui. Y entonces dije, un día llegó tarde, pero se quedó justo en la biblioteca de Mariátegui, los libros estaban ahí, y dice que encontró un libro de Freud en alemán. Y dije a Honorio Delgado, leía en alemán. Así es. Que leía en alemán. Y ahí en la torre leía no sé cuántos idiomas. También más. Alemán. Y mira, cuando uno ve todos estos movimientos del APRA, la forma como se desarrolla su activismo político con banderas, las famosas marchas que hay por las calles. La CHAP. La banda de música. La banda de música, el uniforme, la estrella, el estandarte. Eso es producto del periplo europeo de Haya de la Torre, claro, cuando ve los movimientos en Italia y en Alemania. Claro, o sea, el mundo que tenían. Entonces lo incorpora al partido aprista porque se estaban dando a nivel continental, en México, en diversos lugares, esas manifestaciones públicas que llamaban mucho la atención, con antorchas y todo ese tipo de cosas. Y eso no significa que sean fascistas ni cosas por el estilo, porque no faltará un ridículo que dirá eso, sino que tiene que ver con la forma como los partidos se enraizaban a través de una suerte de espectáculo masivo que lo único que generaba era orgullo. ¿No? Nos van a acusar de que somos unos, tú no eres viejo para nada, yo sí, pero que estamos añorando la Belle Époque. Pero eso es lo bueno de conocer nuestra historia, ¿no? ¿Cómo se llama? Rescatando un dorado, de la política. Dorado, pero la gente tiene que saber estas cosas porque si no nos miramos al ombligo. Y la verdad es que nos estamos acostumbrando a la insignificancia y la mediocridad, porque cuando aplaudimos discursos que no tienen nada de profundos, pues yo los invito a leer los libros de debates del Congreso para que vean cómo realmente se trataban los temas hace 20 años y cómo se tratan ahora con una superficialidad impresionante. Juan Cheput, gracias por la visita. Gracias a ti, Chema, ha sido un honor. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues